Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda como siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda. Desde el Centro de Transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México, hoy como es costumbre, tendremos los más importantes conceptos de la información más trascendente surgida durante la semana y la opinión de nuestros más reconocidos analistas, así como las noticias que mayor impacto han causado en el ámbito social, local y nacional. Antes de dar paso a la información, enviamos un afectuoso saludo a la familia García Hernández, que nos hace el honor de acompañarnos desde la ciudad de Los Ángeles, California, así también al señor don Félix Vázquez y su familia, quien por cierto nos hace saber que se encuentra varado allá en la ciudad portuaria de Glasgow, Escocia, y no ha podido regresar a su amado Oaxaca en virtud de la contingencia internacional del COVID-19. Muchas gracias y pronto retorno. Bueno, pues el Senado de la República acordó formar un grupo plural para dar seguimiento a la pandemia del coronavirus. Aquí en Oaxaca acusan a Dante Montaño, munícipe del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, de desviar millonarios recursos. Incertidumbre, zozobra y la economía familiar y nacional en caída por la pandemia del siglo XXI, compras de pánico y miedo en los aislamientos. Continúan saliendo de la ratonera más funcionarios corruptos de la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues se dice que entre el 20 y el 30 de marzo se prevé en México un aumento en el brote infeccioso del COVID-19. Falleció este sábado el expresidente del equipo Real Madrid, Lorenzo Sanz, a causa del coronavirus. Aumentan las controversias y opiniones encontradas sobre la legalidad o ilegalidad de las medidas de restricción tomadas por la pandemia del siglo XXI. Estos y otros interesantes temas de la información aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros, comenzamos. Bueno, pues el pasado viernes 20 de marzo las y los senadores aprobaron un acuerdo de la Junta de Coordinación Política con relación al COVID-19 en México, el cual tiene como propósito conformar un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la pandemia del coronavirus, el cual estará integrado por senadores y senadoras de cada uno de los grupos parlamentarios. Dicho grupo, según lo dio a conocer el propio Senado, será un canal de comunicación directo y de aportación de soluciones con cada una de las instancias del gobierno federal abocados a la atención de dicha pandemia. Para los efectos anteriores se llevaron a cabo reuniones periódicas con los titulares de cada dependencia del gobierno en materia de prevención y salud. Este grupo ha sido conformado por los integrantes del Senado de los partidos 3 de Morena, 2 de Acción Nacional, 1 del PRI, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Encuentro Social. Esperemos que, como es costumbre, no resulte ser una llamarada de petate para activar la chamba de los y las senadoras y para que los reflectores públicos los enfoquen. Bueno, aquí en la ciudad de Oaxaca acusan a Dante Montaño, municipio de Santa Lucía del Camino, de haber desviado millonarios recursos públicos en su beneficio. Es importante recalcar que Santa Lucía del Camino es uno de los municipios conurbados más importantes de la capital oaxaqueña y la que recibe, por tanto, significativos recursos. Sin embargo, la incompetencia para gobernar esta importante zona fue exhibida por los regidores de este ayuntamiento, quienes acusaron directamente al citado presidente municipal, Dante Montaño Montero, de haber realizado un desvío millonario de las arcas municipales aplicando los mecanismos de nepotismo, opacidad y corrupción. Los mismos regidores anunciaron que presentarán una serie de denuncias ante el órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Congreso del Estado, ya que no estarán dispuestos a tolerar ningún acto de corrupción. En este sentido, cabe destacar que no fueron los regidores de la oposición o los conservadores, sino los del partido Morena, quienes en sesión de cabildo lo acusaron prácticamente a gritos de haber dispuesto a su antojo de los recursos que recibió del Fondo para la Seguridad Pública Municipal
así como de los ramos 28 y 33. Los diferentes regidores aseguraron que dicho desvío fue por la cantidad de 90 millones de pesos. No hemos sido ni seremos cómplices de la rapiña y el saqueo que hay en nuestro municipio, expresaron los regidores. Entre los muchos atropellos que ha cometido el citado edil, resalta el hecho de obligar a la síndica procuradora para firmar documentos con el objeto de asegurar la permanencia de la secretaria municipal Mireya Natalia Cruz, con quien según afirman mantiene un romance. No cabe duda que el amor es poderoso, Cupido tiene un poder angelical, ¿no lo cree? Bueno, pues en el panorama nacional resulta que las ratas que habitaban en el sucio drenaje de aguas negras de la podredumbre, es decir, más funcionarios corruptos de la administración de don Enrique Peña Nieto, son ahora buscados por la Interpol en más de 190 países. Los presuntos delincuentes de cuello blanco ahora son el exdirector de investigación criminal dependiente de la entonces nefasta PGR, Tomás Cerón de Lucio, así como el exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta. Estos dos sujetos son presuntos responsables en los hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, que estos corruptos criminales se dedicaban a desaparecer, pues no únicamente pruebas importantes de ese sangriento hecho, sino también aniquilar a aquellos detenidos que una vez en la cárcel soltaran la verdad y los nombres de otros involucrados, entre ellos los dos que hemos mencionado. Es decir, la acostumbrada cadena de crímenes para hacerlos guardar silencio. La intervención de la Interpol fue solicitada luego de que un juez emitió la llamada ficha roja en contra de los citados funcionarios de la desaparecida y nefasta PGR. Al parecer, según versiones, a Cerón de Lucio se le tiene ubicado en Canadá, país que según las investigaciones habría ingresado a finales del 2019 y a quien se le acusa de los delitos de tortura y desaparición forzada de personas y otros en contra de la administración de la justicia. La opinión pública, la voz popular, afirma que muchos de los peces más grandes de la corrupción oficial de algunas de las administraciones pasadas y antepasadas, pues todavía andan gozosos de su libertad. ¿Qué podemos hacer? La impunidad es a veces más poderosa que el acero templado. Y en otros aspectos, aquí en Oaxaca, como en otros estados de la República, también ha surgido el pánico y la incertidumbre como resultado de la pandemia que nos está atacando. Este virus amenaza cada vez más con destrozar la ya de por sí debilitada economía de los oaxaqueños, tomando en consideración que es uno de los estados más pobres, pero eso sí, con una gran riqueza minera. El cierre de oficinas públicas, escuelas y empresas de la iniciativa privada son el primer paso para una inminente recesión en un estado que vive eminentemente del turismo. La cancelación de vuelos tanto nacionales como internacionales, de reservaciones de hoteles y de tours turísticos ya comienza a hacer sentir sus efectos. Desgraciadamente, como se sabe a nivel local y nacional, Oaxaca, sin sus tradicionales festividades religiosas, como son la Semana Santa, la Samaritana, los Martes de Brujas y los Vía Crucis, pues ya no es tan atractiva para el turismo. El bombardeo de las noticias sobre esta pandemia ha llevado a muchos sectores a tomárselo en serio, a pesar de las bromas, las críticas y las publicaciones de información falsa. El temor está latente, admite Samuel, chef de un restaurante de la colonia Reforma de esta ciudad de Oaxaca. Oaxaca es uno de los principales destinos turísticos de la República Mexicana y la suspensión de eventos religiosos, ferias y tradiciones provocó que muchos visitantes cancelaran su viaje a esta capital. Previéndose para lo que se avecina en las próximas semanas, los restauranteros están tomando medidas para la seguridad de sus empleados y también de sus comensales, atento a las indicaciones de las autoridades, porque los impactos del coronavirus son impredecibles, concluyó. De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC,
Más de 15 millones de personas en nuestro país tienen necesidad de comer fuera de su casa. Pero dentro de otros aspectos que dan la estocada final a la ausencia del turismo en Oaxaca son los constantes bloqueos de organizaciones agresivas en cuyas protestas no solo están bloqueando las calles en plena contingencia del COVID-19, sino que además, con palos y machetes, se dedican a agredir a la ciudadanía que conduce automóviles, incluyendo visitantes, sin que ninguna autoridad intervenga o haga caso de esta situación, abandonando a los capitalinos y a los turistas a su suerte, incluyendo familias enteras con niños que son agredidas y rotos los parabrisas de sus autos con palos y machetes. Ciudadanos y visitantes que nada tienen que ver con los problemas generados entre el sector oficial y las organizaciones que protestan. Las instancias policíacas parecen esconderse y no intervienen, tal vez por órdenes superiores, prefiriendo que gente inocente sea agredida y dañado su vehículo o su persona a cambio de no comprometerse con dichas organizaciones hostiles. Ni modo, así están las cosas y la seguridad aquí en Oaxaca. Bueno, también las grandes personalidades mueren a causa del coronavirus. En este sentido, Lorenzo Sá, quien fuera presidente del equipo Real Madrid, falleció este sábado a los 76 años a causa del coronavirus. El famoso exdirectivo ingresó apenas el pasado martes a un hospital de Madrid, España. Después de ingresar a dicho nosocomio, su salud fue empeorando, padeciendo durante 8 días altas temperaturas corporales. Se dice que el exdirectivo quiso colaborar hasta el último minuto para no saturar los hospitales debido a esta pandemia, pero su heroica decisión lo privó de la vida. Sanz llegó a la directiva del Real Madrid en 1985. Si usted tiene 60 años de edad o más, no trate de hacerse el héroe, ya que esta enfermedad es de muy alto riesgo en personas mayores. Los jóvenes tienen mucho mayor porcentaje de sanar, pero de todas formas no deben arriesgarse. Mientras tanto, aquí en México, el señor López Obrador ha hecho una serie de declaraciones sobre el coronavirus que han generado muchas controversias durante sus apariciones mañaneras en Palacio Nacional. El escudo protector es la honestidad. Hay que reiterar que hasta el pasado sábado se reportaban cerca de 252 casos de coronavirus y otros 697 como sospechosos. Con esta pandemia también surgió el gandallismo de aquellas gentes que sin escrúpulos aprovechan el río revuelto y la ganancia de los pescadores, vendiendo, por ejemplo, el famoso gel antibacterial de diminuto tamaño hasta en 90 pesos, así como los cubreboca a precios exorbitantes hasta en 50 pesos cada uno. En razón de que estos productos ya están agotados en su totalidad, el mercado negro, la reventa y hasta el saqueo en las instituciones de salud pública, siempre presentes en las graves contingencias, aprovechando el dolor ajeno, pues en medio de la crisis epidemiológica aflora una de las causas del por qué hay tan pocos avances en el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y abasto de medicamentos, al desviar una buena parte del presupuesto público destinado a la salud en la imparable continuación de la expedición de facturas falsas a empresas fantasma aquí en la entidad oaxaqueña. ¿Qué le parece? Y bueno, pues aquí le va el chiste de la semana. Resulta que el chico que contrataron para trabajar como presidente del PRI nuestro de cada día, expresa en su antiprofesional publicidad que el PRI tiene la culpa de que los mexicanos tengamos excelentes servicios de salud, educación, vivienda y seguridad. Lo que ignora este muchacho en su improvisación es que la palabra culpa significa el hecho de ser causante de algo malo. En teología, culpa significa pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Y en derecho penal, culpa significa omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto o dañoso resultante
motive su responsabilidad por un daño causado. Al buen Alito, como le dicen cariñosamente, poco le faltó para afirmar que el PRI fue el culpable del triunfo de la guerra de independencia y que los héroes eran priistas. Tiene una excelente y brillante imaginación novelesca este muchacho, así que con atención le sugerimos al joven Alejandro Cárdenas se prepare un poco más en sus declaraciones y anuncios comerciales proselititas antes de emitir cualquier palabra dirigida al muy respetable ciudadano, no importa que lo diga a gritos como es su costumbre. A los mexicanos no es necesario que se les grite. ¡Qué pésimos asesores tiene! Bueno, pues en otros temas nos hemos percatado de que existen muchas opiniones encontradas con relación a las medidas estrictas que se han tomado en la prevención de la pandemia COVID-19. Algunos opinan que muchas de estas medidas incluso rayan al margen de lo que establece nuestra Constitución mexicana, ya que, por ejemplo, en el estado de Sonora, específicamente en el gobierno municipal de Nacosari de García, se determinó desde el pasado jueves establecer el toque de queda definitivo con el objeto de contener dicha pandemia. En este sentido, se asegura que esta es una clara transgresión a nuestra Carta Magna porque ningún estado ni municipio de la República Mexicana está facultado para restringir o suspender los derechos y garantías individuales ni limitar el derecho a la libertad de tránsito, según lo establece el artículo 11 de la Constitución. Y en otras vertientes que han resultado de este tipo de restricciones, cabe señalar que, por ejemplo, las empresas Walmart, General Motors, Alsea y Aeroméxico harán ajustes específicos en sus operaciones y gastos de manera temporal, pero no así menos temerosa. Lo anterior en tanto dure la alerta mundial del COVID-19. Las medidas se comenzaron a estructurar desde el pasado viernes y van desde los cierres temporales de las plantas, así como los recortes de gastos y descansos del personal, en algunos casos sin goce de sueldo, lo cual ya se torna grave para la economía de las familias, de los trabajadores y de la nación entera. Específicamente, la compañía Mercedes-Benz y la Nissan suspenderán operaciones del 25 de marzo al 13 de abril, aunque afortunadamente los empleados de estas empresas sí percibirán sus respectivos salarios, aunque esta determinación no puede prolongarse por mucho tiempo. En el caso de Aeroméxico, tendrá que suspender vuelos derivados del cierre de algunas fronteras internacionales. Por otra parte, esta clase de medidas serán una clara justificación para algunas empresas en el caso del próximo reparto de utilidades, pero para otras una mañosa trampa para evadir esta responsabilidad. ¿No lo cree? Y finalmente, amables amigos, en la edición número 444 de su revista Realpolitik también podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, Desde el portal de Ángel Soriano, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Por favor, consuma muchos líquidos, ya que seguiremos con altas temperaturas que irán en un máximo de 35 a 40 grados. Hidrate a sus niños. Hasta aquí nuestro resumen de información crítica y análisis bajo el concepto de nuestros periodistas y líderes de opinión locales y nacionales y la información veraz de destacados periodistas. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les invita para que nos honren con su presencia el próximo lunes a través de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter aquí en Realpolitik Televisión. Gracias por su amable atención y hasta el próximo lunes.